pendientes de los primeros pasos de esta reforma educacional que ya comienza a ser tramitada en el Congreso. Vamos a cambiar totalmente de tema. Fíjese que para el día de mañana están pronosticadas lluvias en la zona central de nuestro país, por lo tanto estamos hablando de la inminente llegada del invierno, las bajas temperaturas. ¿Y qué pensamos comúnmente los chilenos? Pues bien, que debemos aumentar nuestra ingesta de comidas, principalmente con aquellos alimentos que sean altos en grasas y también en calorías. ¿Qué tan cierto es esto? Necesitamos aumentar nuestra carga alimenticia durante los meses de menores temperaturas, en los meses de frío, en los meses de invierno. Solo un dato, y para que se haga una idea, estamos viendo sopaipillas en pantalla. 5 sopaipillas, tan solo 5 sopaipillas tienen las calorías que un adulto necesita en un solo día. Una sola unidad de sopaipillas, muy populares por estos días por lo demás, puede aportar hasta 400 de las 2.200 calorías que se requieren en tan solo un día. Vamos a hablar precisamente de la alimentación en época de invierno para desmitificar también algunas informaciones que se entregan sobre la comida. Estamos con María José Jara, nutricionista de la Universidad Mayor. María José, muchas gracias por estar junto a nosotros. Veíamos esas ricas comidas que se preparan durante los meses de invierno, que generalmente tienden a ser un tanto más calóricas, un tanto más altas en grasas, y de alguna manera justificamos su consumo diciendo que durante los meses de invierno necesitamos más calorías. ¿Es verdad? Ya. Listo, chao, muchas gracias. Sí, estamos con la nutricionista de la Universidad Mayor, María José Jara. Tenemos un pequeño problema con tu micrófono, lo vamos a arreglar en instantes, pero estamos hablando precisamente de las comidas que existen durante este invierno, que preparamos, por supuesto, todos los días para tener la energía suficiente para poder realizar nuestras distintas labores, nuestras distintas funciones, pero ya tenemos un adelanto. Al parecer, comer alimentos calóricos altos en grasas tampoco viene a solucionar los problemas energéticos ni tampoco de temperaturas que podemos tener durante esta época del año. Estamos con María José Jara, nutricionista de la Universidad Mayor, y vamos a reiterar la pregunta. ¿Es verdad o mentira que necesitamos comer alimentos calóricos durante los meses de invierno? La verdad es que es mentira que necesitamos comer más alimentos más calóricos durante el invierno. Ya tendemos a confundir el frío con las ganas de comer algo calentito versus algo calórico, ¿ya? Que en el fondo tiene más calorías, pero que no nos dan solamente una sensación de estar consumiendo algo más caliente, pero no es así. ¿Y por qué se dice que quizás algunos alimentos altos en grasa se pueden llegar a ser energéticos, que nos pueden entregar la energía que necesitamos diariamente? Sí, porque en el fondo los alimentos altos en grasa, los alimentos que más aportan calorías son los altos en grasa, ¿ya? Y los altos en azúcares. Entonces, efectivamente, esos alimentos entregan más calorías, ¿ya? Más energía. Pero nuestro gasto calórico, nuestro gasto energético no aumenta con el invierno, ¿ya? O sea, y si es que tuviera algún incremento, esos requerimientos energéticos no requieren que comamos más, digamos. O sea, podrán ser unas pocas calorías y que la verdad no necesitamos ni siquiera una sopaipilla más al día. O sea, claramente si estamos en un proceso de alimentación y vida saludable, no vamos a compensar hacer ejercicio con comer este tipo de alimentos para que nos dé más energías, porque a la larga raya para el balance, claro. El balance termina siendo negativo. Exacto, termina siendo negativo y terminas aumentando de peso si es que comes más de lo que gastas. Y eso es lo que pasa en invierno. Habitualmente la gente sube de peso en invierno porque tiende a consumir estos alimentos más calóricos y tiende también a dejar de hacer ejercicio. Entonces comes más de lo que gastas y subes de peso. Pero en términos reales, ¿generan mayor energía? ¿Ando yo con más ganas durante el día? Lo que pasa es que hay un tema, es un tema más bien cultural y más bien de sentir, al sentir frío, tú crees que consumiendo estos alimentos más calóricos, tú crees que necesitas comer alimentos más calóricos, pero lo que uno necesita a veces para el frío es consumir alimentos calientes de temperatura. ¿Me entiendes? Sí, precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿qué pasa con aumentar la temperatura corporal? Todavía no hemos pasado por temperaturas tan bajas, porque todavía no llegamos al invierno, pero se prevé que quizás podíamos tener lluvias y por tanto después de la lluvia siempre viene el frío.
¿Hay alimentos que nos puedan servir para mantenernos ahí a raya con el frío sin pasar tantas bajas temperaturas? La verdad es que la termorregulación y la temperatura corporal se manejan desde un punto de vista fisiológico de manera normal, digamos. Solamente los niños, los recién nacidos, uno tiene que tenerlos en ambientes más calurosos, digamos, porque termorregulan de mala manera, pero ya los niños y los adultos termorregulan bien, por tanto somos capaces de adaptarnos a estas disminuciones de temperatura de manera fisiológicamente normal, ¿ya? Ahora, por un tema de sensación y de percepción, efectivamente hay alimentos que dejamos de consumir cuando hace frío y alimentos que consumimos más cuando hace frío. Como las ensaladas, por ejemplo. Claro, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar, por ejemplo, en invierno de comer verduras. O sea, es básico tratar de cambiar las preparaciones para hacerlas más confortables, más ricas y acordes a la temperatura ambiente. Quizás podemos reemplazar la ensalada por un guiso, por ejemplo, y ahí tenemos por una crema natural de verduras. O sea, el frío no se supera con alimentos altos en grasas ni tampoco en calorías, no. Pero sí quizás podemos tomarnos una sopa caliente, exacto, o un té caliente o una leche caliente. Infusiones de hierbas y todos esos alimentos en el fondo que es pasar de tomarse un té frío en el verano a tomarse un té calentito en el invierno, es pasar de comer verduras, ensaladas refrescantes en el verano a comer una sopa, una crema de verduras naturales en el invierno. Es eso, es la transformación de la preparación del alimento en el fondo. ¿Qué pasa con algunos productos característicos en época de invierno? Y mencionábamos al inicio las sopaipillas. Ya nos enterábamos de que por lo menos 4 sopaipillas corresponden a las calorías que un adulto debe consumir en 24 horas. Por lo tanto, con las sopaipillas de la mañana, del almuerzo, de la once y de la comida tenemos de sobra, no tendríamos que comer nada más. ¿Cómo podemos hacer un equilibrio entre, sí, comer quizás de repente sopaipillas porque llueve, porque es una tradición, y al mismo tiempo no aumentar de peso y no sufrir los estragos de este aumento de alimentos durante el invierno? El equilibrio está dado de dos maneras en el fondo. Uno, consumirlo esporádicamente y que no sea un consumo diario, ¿ya? Y no consumir más de una sopaipilla. Y por otro lado, tratar de disminuir, o sea, si por ejemplo, si vas a tomar 11 con sopaipillas, no comer pan y reemplazar ese pan por una sopaipilla, que así toda esa sopaipilla va a tener más calorías que el pan, pero en el fondo va a ser un reemplazo, digamos. Y por otro lado, tratar de movernos más para gastar esas calorías extras que estamos consumiendo con la sopaipilla, ¿ya? O sea, en el fondo, hacer más actividad física. Es eso. Que es recomendable no solo hacerlo después de septiembre, cuando se acercan los meses de verano, sino que ojalá hacerlo permanente. Hay que hacerlo durante todo el año. Tiene que ser un hábito, en el fondo, hacer al menos 3 veces a la semana actividad física. María José, ¿qué pasa con el tamaño de las porciones? Quizás durante el invierno tenemos esas sensaciones de que nos da más hambre, por lo tanto los platos los tendemos a servir más grandes todavía. Sí, la verdad es que uno está acostumbrado, en general en Chile estamos acostumbrados a comer más de lo que debemos. Esa es la verdad. Las porciones, por ejemplo, de arroz, de fideos, de papas, de carbohidratos en general, son más grandes en invierno y en verano, ¿ya? Y, por ejemplo, una porción de arroz son 3/4 taza de arroz, ¿ya? Y la verdad es que nosotros servimos la taza completa. La taza completa, o bien a cucharones nomás, y la verdad es que comemos ahí más de una porción, 1,5, 2, 3 porciones a veces. Entonces, claramente estamos fuera de las cantidades que necesitamos, y eso hace que tengamos los niveles, o sea, eso sumado, o sea, el comer todo en exceso, porque la verdad es que en general, como nutricionistas siempre decimos que no hay alimentos buenos ni malos, ¿ya? El veneno, digamos, está en la porción. El problema está en la porción, en que no es malo, por ejemplo, consumir chocolate, pero hay que consumir chocolate una vez a la semana y 1 o 2 cuadraditos, pero no todos los días, no una barra de chocolates todos los días. Como te decía, no es malo comer sopaipilla, ¿ya? Siempre y cuando tú lo hagas en reemplazo de otro alimento equivalente y no lo comas todos los días, y no sea la sopaipilla no sea tu colación, ¿me entiendes? Sino que sea parte de una comida más pesada, digamos, que puede ser la once.
Generalmente los alimentos saludables son poco atractivos para los niños, pensando en que somos uno de los países que presenta mayores niveles de obesidad a nivel internacional. ¿De qué manera podemos hacer que los alimentos fríos que consumimos en verano y que quizás pueden ser un poquito más atractivos por los colores que nos ofrecen las ensaladas, se puedan hacer igual de atractivos pero para los meses de invierno, pensando en que quizás los colores de las verduras, al hacer un guiso o una tortilla, tampoco son los más vivos? La verdad es que idealmente, bueno, primero que los hábitos se forman desde niños pequeños, y si un niño desde pequeño lo acostumbramos a comer guisos y a comer tortillas, va a ser un alimento bien aceptado por ese niño y en general en toda su vida, ¿ya? Yo personalmente creo que la mejor forma es llevar estos alimentos a preparaciones que a los niños les gusten. Por ejemplo, hacer un guiso, una tortilla, posiblemente no sea algo que les guste mucho, pero sí una carbonada o charquicán o cosas así, donde podemos innovar de pronto e incluir otro tipo de verduras. Por ejemplo, un charquicán con acelga, agregarle acelga, o de repente, no sé, agregarle incluso beterraga a alguna preparación. Ahí hay que tratar de jugar con eso y para los niños agregarle las otras verduras. Y por otro lado tenemos el tema de las frutas, que en invierno tampoco son no son tan entretenidas como las de verano, que tenemos sandía, melón y otro tipo de frutas más coloridas. Y en el invierno tratar de consumirlas como jugos de fruta natural, ¿ya? Entonces le das un jugo de fruta natural y eso equivale, un vaso de jugo natural equivale a una fruta, por lo tanto ahí te aseguras de que el niño consuma frutas y las vitaminas que ellas tienen. Sí, ahí dejamos entonces a la manzana, que puede sonar un poquito más aburrida en estos meses. María José, te agradecemos por ir junto a nosotros, por darnos estos consejos. Ya lo sabe entonces, no se coma 4 sopaipillas en el día, porque ahí ya tiene para toda la jornada. Muchas gracias, que esté muy bien. Nosotros nos separamos, hacemos una pausa comercial en Esto es Noticia, pero quédese con nosotros, volvemos enseguida en instantes con más. Volvieron las redes sociales sin costo de